No te escucho, es que no he hablado. Hoy día justamente estábamos haciendo el piloto con la Matu y entonces de repente hubo unos problemas de audio. Falló como corresponden los pilotos. Y entonces de repente dice, oye, pucha, no te hemos escuchado nada de lo que hayas dicho al entrevistado que teníamos. Y el entrevistado dice, es que no he hablado. Solucionó el problema técnico. ¡Grande! Recontraten al técnico. Al técnico. Claro, Recontraten. claro, técnico, reingreso al juego. Ya. Igual que Elon Musk recontratando los que había echado, así como que cuando fue mucho escándalo, tráiganlos de vuelta. Oye, esto, Báñenlos y tráiganmelos. báñenlos y tráiganmelo. Sí. No, y nosotros de hecho nos bañamos, hoy día grabamos piloto. Entonces, ustedes se preguntarán, Claro, estamos bañaditos. oye, mira, este es un desprecio que nos hace Paulsen. Se va de- Paulsen Para dijo, aprender la adiós, me luz. importa. Está Me buscando importa 3 iluminación. hectáreas de café. de setas. Ah, mira, está hermano. Y no nos escucha porque está con los audífonos. O si nos escucha ahí, Paulsen. No escuché. Ah, entonces No nos puedo mirarlo. escucha ni le importa. Así Oye, y hoy día la Matu en el piloto que grabamos, Paulsen hoy día con la Matu, me hizo además, ¿Mm? me hizo una Paulsen, la gran Paulsen. Yo dije, Sí. ya no me acuerdo, hablé de, ¿viste dijiste, el el tráiler? tráiler, ¿viste el tráiler? Me dijo. Y esta botada Y a gringa mí me me estaba corrige. saliendo un aneurisma. Así. Y me, y me El corrige. trailer, O sea, ¿vale? apareció un camión y era cierto. Claro, Ah, oye, yo no puedo Eres, con po- ustedes tres, weón. eres poco polifacético, como dije. polifacético, claro. El Bodanovich. Esa es una anécdota muy buena. La del Estaba polifacético. estaba presentando a la Catherine Deneuve y le decían Deneuve y Deneuve y de repente, no me acuerdo quién más estaba en la pantalla, le dice, no, es Catherine Deneuve. Ay, sí, perdón, pero yo soy muy poco polifacético. Trató de decir políglota, pues, weón, pero no salió. O sea, el weón pronunciaba mal y además era ignorante, weón. Ay, No, pero bueno, era buena la ¿quién no se ha entrevista esa. equivocado? Sí, ¿quién no se ha equivocado? Nosotros, Países enteros se equivocan. sí, nosotros mucho. Ya, todo esto ¿Qué que le vamos estamos a pedir a una hablando, persona? todo esto que estamos hablando que genera una relativa irritación en algunos sectores cosanostreros que dicen, ¿cuándo van a entrar? Porque hay tanto que hablar y en realidad, nada, si vale para hablar, pero es porque estaba contándole Alejandra y yo a nuestros queridos Fernando y Alberto que hoy grabamos el piloto número 2 de Redoble de Tambores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve? 32 minutos. ¿Cómo se, cómo se ve? ¿No te rías, weón? Di que se ve bonito. Se ve súper lindo, eso es verdad. Sí. Mira. Pero No, es que sí, me es imaginé bonito, ¿no? inmediatamente la escena de 31 minutos contigo, no puedo evitarlo. Oye, nada que ver. No tiene nada que ver. Esto. Ah, porque, ¿verdad que hay un programa? Ah, no, nosotros lo Ah, hicimos, se nos ocurrió nomás. ¿No? Y también se le ocurrió dividir casi por la mitad el 60 minutos de Televisión Nacional. Pues, bueno. sí, Bueno, no. Claro. sí, sí, pues ese es el origen. Oye, vamos a partir. Es una noticia, o sea, no sé si es una gran noticia, eso lo tendrá que evaluar los auditores o auditores potenciales, pero iniciamos una apuesta, no sé si informativa, la Ale dice que sí. Yo digo que una apuesta nomás. El próximo lunes 15 a las 10 de la mañana, aquí mismo, donde lo está viendo A o las 10 de la escuchando, mañana, en vivo. en vivo, todos los 32 días. minutos dura el programa. De lunes a jueves. Íbamos a hacerlo de lunes a Lunes a viernes, jueves. pero se promulgó la nueva ley de las 40 horas y cagamos. Así que de lunes a jueves nomás. Así es, porque queríamos trabajar hasta el viernes, pero este gobierno comunista no nos dejó. Así que Claro. vamos a ser flojos igual que el gobierno comunista y vamos a trabajar de lunes a Trabajadores jueves. con derechos, pues, oye. Eso es lo que logran. Sí. Lo que no tenemos derecho todavía es a cobrar con la Matu, pero por ahora tenemos derecho a hacer el programa de lunes a jueves. ¿Qué les ¿Y de parece? qué se Y pedir trata? gentil auspicio y apoyo, ¿Pero de qué queridos. se trata el programa? Es un Es un noticiero. noticiario. Un informativo. Ya. Eso. Ya. Vamos a tratar 2 noticias y media todos los días. Con un A entrevistado. partir diciendo, esta es la primera mirada. Claro. Exacto. En la mirada cero. Oye, te salvaste, Paulsen. Se nos ocurrió antes, no teníamos al asesor. Cambiamos el nombre en vez de 32 minutos. Primera Primera mirada. mirada.
No, no existe el concepto de primera mirada, siempre existe el No. concepto de última mirada. Vamos a armar una mini sección, Paulsen, y no te vamos a pagar Hay regalías. hay un medio que se llama Acaba de Exante. cagar. Claro, hay un medio que se llama Exante. Así que imagínate. Imagínate. Claro, Claro. existe. Primera mirada. Claro, que no hay que confundirlo con excitante, porque no es tanto. Pero ¿y el amor a primera vista sí existe, pues, Fernando? Sí, Ya, pero es que ya, no empiecen. esa palabra es palabra compuesta, es amor a primera vista, no es primera mirada. No, amor a primera vista es otra cosa. Oye, Primera mirada es cuando, no sé, estáis catando un auto para comprar. ya, sincérense los dos, tienen derecho. ¿Nos tienen Es que alguito, no han visto nada. de fe? Bueno, está una de las periodistas más importantes del país Sí, pues. y un amigo. Y un buen amigo. Bueno, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. No voy a, o sea, eso es. Una de las mejores periodistas de este país y O un buen sea, amigo. obvio que uno tiene que tener fe, pues. No, Pues, es cierto. y pues, Obvio. y pues. Con fe lo imposible alcanzar. ¿No? Y es importante, claro, porque alguien tiene que dar las noticias ahí y alguien tiene que manejar la cámara. Oye, muy feo lo que dijiste, porque además estáis ninguneando el potencial manejo de cámara. Muy feo. Digo que alguien lo tiene que hacer. Que No, porque va a Comparini ser lo así. hace súper bien, por ejemplo. Va a ser así Debo en Zoom decir que mi nomás. compañero de labores no necesita manejar la cámara porque tenemos unos estudios así, pero Pero cuando lo Hello. tenemos, Robóticos. hello, No, mira, Tan le vamos a decir la verdad a la la gente. boquita. La verdad es que no tenemos estudio, lo vamos a hacer aquí en Zoom también, pero estamos así, vamos a No, estar no así. es verdad. Vamos a estar así. ¿Ah? Entonces, hola, estamos aquí en 32 minutos, te vamos a darte la noticia del día. Y va a decir abajo, dirección escenográfica Aronofsky. claro. Allá para que me estoy mareando. Sí. No es Ya, chiste. en fin. Ya, oye, ya, pues nos tienen feo, ¿no? Nos tienen poca, yo encuentro. Sí, no. Sí. A mí me parece. Le tengo a mí me parece que hace le rato- tengo más fe al libro de Alberto en chino, que yo imagino que tarde o temprano va a salir. Va a salir seguro. Si ya seguro. salió en alemán, ya tiene que salir en chino. Tiene que salir en chino. Tiene que salir en chino. Oye, ya, vamos a partir. ¿Cómo ha estado el lanzamiento del libro, los lanzamientos del libro, Alberto? Bien, vamos ciudad por ciudad, pero fin de mes es más importante porque ahí viene Madrid, pues viene Barcelona y vienen las cosas más grandes, pero de momento estamos en circulación. Próxima Perfecto. semana Salamanca, así que con toda la... Y bueno, hay muchos medios que tienen que ir saliendo las entrevistas, mañana tengo otra, todos los medios principales va a estar, o sea, eso es importante. Bueno, iba a ir entonces Alberto como un recién nacido, como en Viejo Mundo, con su carrito con libros, vendiendo libros ahí, voceándolos en cada barrio, en cada ciudad, mientras nuestra Matus, la queen de la Cosa Nostra, puede hacer una obra de teatro, ok, pero en una cosa piola, quiero una cosa alternativa, el GAM, ¿ah? Y montan el GAM y todavía no se estrenó porque se estrenó el jueves pasado y ya vendió toda la temporada. Así que Toda le la vamos a dar un temporada. aplauso. Vendieron Wow. Toda toda la la temporada. temporada y tres funciones adicionales que se pusieron y se vendieron ipso. 16, 18, Bueno. 16, 18 funciones 18 funciones. vendidas. Así que esa fue la razón por la cual O sea- la no estuvo el martes pasado, porque estaban los ensayos generales. El jueves se estrenaron, tuve la oportunidad de ir al estreno, de gozar, ovación total, y la verdad que estamos súper orgullosos de El Asilo contra la Opresión, la obra de humor negro de Alejandra Matus. Felicitaciones, Ale. Muchas Muy gracias. bien. Muchas Felicitaciones. gracias. Sí, sí. Este año Bad Bunny se retiró y aquí la reemplazó la Ale a cargo de todo el público. Vamos, Sí. Adiós. buenísimo. Así que les aviso Buenísimo. que este es mi último Cosa Nostra. Bueno, estoy cotizando una casa en Los Ángeles. En Los Ángeles Talco, sí. Pero, el problema es que ahí sí que Darío se te suma y te pide un asiento en el estadio de los Lakers. Claro. Obvio, obvio, Claro. obvio. Go Lakers. Ya, Dabañino salva esta situación tan poco política en un momento tan depresivo. Toda la gente mucha gente quiere evadirse en este momento, así que está... Guten Tag, queridos amigos. ¿Pero hasta cuándo, Alberto y Darío? ¿Cuál es la manía de que la encuesta de la Cosa Nostra tenga siempre la razón? Ustedes saben que los queremos,
pero hasta el más cosanostrero cruzaba los dedos para que al menos el primer lugar de la encuesta de la Cosa Nostra no estuviera en lo cierto. Y bueno, se quedó incluso un poco corta, porque con 3,5 millones de votos, parece que la música ahora la ponen Kast y los republicanos. Y algunos hasta creen que serán canciones en alemán. Ya, pongámonos serios mejor. Oiga. Incluso hasta podría ser con corbata. Porque ya es la hora de desmenuzar la elección del fin de semana con los reyes del análisis: Fernando Paulsen, Alejandra Matt, Alberto Mayol y Darío Quiroga. Aquí comienza La Cosa Nostra. Cualquier meme con los niños cantores de Viena, gente vestida así a lo alemán y toda la cosa, ¿no? Hay que ser rubiecito y blanquito. Ese es como el meme. Yo fíjate que yo creo que está malo el meme, porque una de las gracias que tuvo la votación de los republicanos es que arrastró una cantidad de gente de que no es particularmente Rubiecita. rubiecita ni nada de eso. Así que eso por lo menos. ¿Puede ser, a lo mejor? ¿Cómo? No, Pero pero es que quisiera ser. sí, pero que las imposibilidades son llanas, pero si es que uno lo mide políticamente, Hitler tampoco era rubio, parece, ¿no? la sorpresa mayor es, a mi modo de ver, que abarcó mucho más espacio en clases sociales medias y bajas de lo que probablemente se podría haber pensado. Sí. Oye, ahora, lo que yo creo que en lo que sí tiene sentido de pertinencia el meme, como broma, es de alguna manera el origen específico de, además personal, particular, de José Antonio Kast como liderazgo republicano. La elección supuestamente no se trataba de él, pero de alguna manera, bueno, es el liderazgo que además se ha mantenido bien estable, ¿eh? Uno ya podría haber pensado que quizás podría haber habido reemplazo, y ha tenido suficiente juego, ha tenido mucha inteligencia él, su equipo asesor, para entrar, salir, para estar lo justo y necesario. Y lo que decimos, lo dijimos con mayor intensidad, no lo vamos a hablar ahora, en el año pasado, en la primera, segunda vuelta, en fin, no sé qué, que fue este José Antonio Kast tan distinto al chileno promedio, alguien podría decir Boric también, por supuesto, pero esta imagen, ¿cierto?, de como de semi-latifundista, no es que lo sé, pero de campo, tan rubiecito, tan 9 hijos, tan distinto quizás a la familia promedio, y en ese sentido, y bueno, y además obviamente viniendo de un partido de ultraderecha, yo creo que en eso, fíjate que, seguramente más de alguien lo ha dicho, pero... No, pobrecita. ¿Qué pasó? ¿Qué estáis metiendo esa cuchara? ¿Quién es pobrecito? ¿Los chilenos por José Antonio Kast? Por favor, Alejandra. ¿Ah? No, es que, bueno, uno tiene que La tener gata. una neurona allá y una acá, y mi hijo No. estaba jugando con la gata así, dándole vueltas así. Que ganaría más rating que lo que vamos a hablar, pero bueno, no. Solo cierro, se lo escuché y por eso lo voy a citar, me parece justo. Fíjate que hoy día en la mañana escuchaba una especie como de editorial, entiendo, de Nicolás Copano, que tiene también ahí, bueno, uno de los reyes ahí en los medios alternativos, el stream y todo, y él decía, no escuché el contexto general, escuché el corto, donde decía que en el caso de los republicanos era un partido de ultraderecha, y que no iba a ser ahora eufemístico en mencionar lo que para él era una cosa evidente, siempre las clasificaciones son discutibles, pero lo que él entendía que era un partido de ultraderecha. Y claro, insisto que en eso, por supuesto, siempre la palabra ultra tiene una connotación además peyorativa, por lo tanto es bien difícil que alguien se autodefina como ultra, pero también es cierto que con la lógica que todo el mundo es centro algo, o sea, la UDI en sus minutos más pinochetistas se autodefinía como centro derecha, y en realidad también hay un rol subjetivo, amplio, en fin, pero hay un rol también de quienes están y quienes estamos en espacios de comunicación en decir las cosas como nos parece, no no quitarle el eufemismo si es que uno lo cree. Y en el caso de republicanos, que es parte de la noticia de este fin de semana, es que un partido que surge de una decisión de la UDI hacia la derecha y que construye un camino en ese sentido, y que aborda esta elección con una agenda donde no le importaba la Constitución, a propia confesión, hay que reconocérselo, sino que más bien lo esbozaron en términos de lo que ellos entienden que es la agenda de temas urgentes, específicos que más le interesan a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad, y con eso es una campaña que resulta exitosa, y entonces, raya para la suma, un partido de ultraderecha o de derecha conservadora, si ustedes prefieren, gana una cantidad de votos y una cantidad de escaños nunca antes vista en la historia de Chile, y eso obviamente que es una de las noticias, no sé si es la noticia, pero es una de las noticias relevantes de esta elección,
termino este comentario inicial, además dejándoles la pregunta instalada, si a ustedes les parece que además de, insisto, el triunfo de republicanos, hay alguna otra noticia o alguna otra desglose de esta elección que a ustedes les parezca significativa de poner aquí en el debate en los próximos minutos. Eso, querido, dejo abierto la palabra para que analicemos lo que fueron las elecciones, que al final, igual en la última semana terminaron calentando. Sí, ya lo he dicho en los 48 horas o 72 horas en que he estado metido analizando la elección. A mí me parece, y quizás Alberto puede hablar de eso porque ha trabajado ese tema mucho más que yo lo estoy constatando nomás. A mí me parece que pasamos nosotros a una etapa ya que viene dándose con bastante fuerza desde Bachelet 2 y después Piñera 2, una etapa pendular en materia de todo lo que sea de alguna manera puesto ante la ciudadanía para que ella se pronuncie. Tienes a Bachelet 1 que cierra la concertación, entra alguien totalmente opuesto como Sebastián Piñera, vuelve el país a votar por Michelle Bachelet, vuelve a votar por Sebastián Piñera, vuelve el país a darle una vuelta a la línea ideológica y partidaria de quien estaba en el gobierno y vota por Gabriel Boric, y cuando hay que hacer las votaciones que llevan a la ciudadanía y de alguna manera a pronunciarse sobre cosas medulares, en este caso la Constitución, primero sigue apabulladoramente por una nueva Constitución en el plebiscito de entrada y vota el proyecto y bueno, ahora sale una situación que es interesante. Aparece votado para el Consejo Constitucional el partido probablemente más honesto en materia de decir al principio que no querían una nueva constitución porque estaban tremendamente cómodos con la constitución anterior, eso al principio. Y vuelve a pendularmente irse para otro lado. ¿Significa eso que no se quiere ahora la constitución? No, lo más probable es que se vaya a hacer, y lo interesante va a ser ahora, cuando tú estás en la primacía de tu popularidad y de tu aprobación y eres mayoría en el Consejo, si es que te rechazan lo que tú vas a proponer, ¿cómo queda? O sea, buena parte de los republicanos, incluso de José Antonio, si quiere volver a intentar ser presidente, depende de que en el plebiscito de salida de este Consejo no haya un rechazo a la postura que ellos hayan tomado respecto de la Constitución. Si es que ellos no quieren la Constitución y la boicotean entera, etcétera, acá allá, y se aprueba, bueno, palazo. Y si es que ellos se meten en la Constitución y la hacen dialogando con el resto de las fuerzas y la rechazan, el pueblo está en una situación compleja. No es tan fácil eso. Sí, yo creo que justamente estamos, a ver, estamos parados en una serie de contradicciones. Lo primero, a mi juicio, relevante es justamente hacerse la pregunta sobre el fenómeno de los republicanos. Creo que es clave entenderlo. Y en segundo lugar, es ver el horizonte hacia adelante. A mí me da la impresión, no pensando aritméticamente, sino que pensando políticamente, que no le veo prácticamente ninguna posibilidad después de lo visto a que se apruebe un nuevo texto constitucional. Quemantes declaraciones, ya lo dije. Pero para mí, no, o sea, lo digo con toda tranquilidad, no lo veo Perdón, además. Alberto, lo que me parece interesante es tu planteamiento, te lo dije el otro día, es que ¿Cuál es el lo dice, razonamiento de eso? no, claro, pero además porque en el fondo lo dices como una cosa como bastante obvia, y eso me parece interesante porque si lo estáis planteando así es porque hay lógica. No sé si podríais compartir un poco Sí, cuáles lo que son esas pasa es claves. que, a ver, sí, o sea, están los dos fenómenos que estoy diciendo, creo que son cruciales y tienen mucho que ver también con justamente las contradicciones internas que supone la construcción de este mundo republicano. Pero más allá de eso, efectivamente, voy a explicar entonces, entrando en este tema, por qué creo que no hay muchas posibilidades de que prospere. Em, a ver, primero, los
hay dos elementos que son fundamentales en un proceso en el cual falla un proyecto constructivo. Aumento generalizado de las contradicciones y confusión de las personas que tienen que tomar las decisiones, en este caso los votantes y los actores políticos. Esos dos elementos, cuando se conjugan, hace prácticamente imposible que ocurra esto. A ver, si uno parte pensando que hace nada tuvimos el 4 de septiembre la votación del rechazo y en ese momento los nulos, los blancos y la abstención sumaba 2.420.000. Ahora los votos, los nulos, los blancos y la abstención suman 5.830.000. ¿Ya? Ok, esas personas podrían mantenerse en esta condición de nulos, blancos o abstención, en cuyo caso sencillamente no harían ninguna interferencia respecto al proceso y se podría aprobar. Pero si detrás de esta conducta hay alguna clase de hastío político, alguna clase de elemento motivacional para ir en negativo, estas personas claramente vislumbran que este proceso tiene poco sentido. Si ese poco sentido adquiere un carácter más álgido, van a ir a votar en contra. Todos, algunos, una parte, lo que sea. Si un porcentaje sale a votar, eso ya es un número muy importante, porque son casi 6 millones de electores que están en esa condición. En segundo lugar, los llamados a anular van a prosperar por todo lo alto, o los llamados a rechazar, porque ya ocurrió. Ocurrió en el Partido Comunista, partido de gobierno, el partido más grande de la coalición de gobierno. Ocurrió en el mundo de los republicanos, con el team republicano llamando a anular, o sea, en esos dos sectores. Y los republicanos insisten con su discurso. Hoy día, en un video muy claro, Teresa Marinovich señaló que, en el fondo, ustedes nos quisieron meter en esta caja, y en la caja de ustedes les ganamos. Pero ustedes querían esto, nosotros no queremos esto. Y seguimos sin quererlo. Ustedes, gobierno izquierda. No, ustedes, todos los demás. No, esto era sobre todo a la derecha. Sobre todo a la derecha. Ojo, sobre todo a la derecha. No mencionó nunca a Boric, no mencionó nunca al Partido Comunista. Ustedes, porque fue un mensaje interno. Un mensaje interno. Vamos por todo, nos quedamos con la derecha, ustedes no son nada. ¿Ya? O sea, muy, muy claro en ese sentido en la tesis del reemplazo. Entonces, vas a tener por los dos bandos, y aquí viene un problema para el gobierno que es muy complejo. Yo diría que es de los mayores dolores de cabeza que va a tener, que era inesperado. El mayor dolor de cabeza es que el presidente Boric no se puede bajar de este barco. No puede, porque se subió. Y los gobiernos, cuando se suben a una cosa así, tienen que llegar hasta el final por un tema de sostenibilidad de los principios. Pero el Frente Amplio, sus bases, cuando le digan que tienen que aprobar una constitución, a ver, los republicanos van a poner una constitución, lo dijo Johannes Kaiser además, lo dijo, vamos a poner la constitución que va a ser hizo un estingo, pero bien, lo hizo bien, porque dijo, vamos a poner la constitución que la gente quiere, que nosotros le estamos ofreciendo. Y si no les gusta, no hay ningún problema porque queda la constitución del 80. Entonces... Y tiene razón, Y tiene razón. Y tiene razón, porque la diferencia con la convención es que no tenían ese juego, estaban reemplazando deseosamente la constitución del 80. No podían decir, bueno, y si no queda la constitución del 80, ya está. No. A él le parece muy bien que quede, pero esto puede ser mejor para él. Entonces, tiene una capacidad de chantaje que es muy grande. ¿Y eso qué va a significar? Que muchas de las bases frente amplistas, no tengo ninguna duda, van a estar diciendo, oye, pero desarmemos esto, no podemos estar en esto. O sea, no vamos a ir nosotros a construir, a ponerle la firma a un proyecto que no se acerca ni con mucho, porque la negociación amable que la Fundación Jaime Guzmán, que la UDI estaba planteando, que oye, ¿por qué no hacemos un 60% de Estado social y un 40% de subsidiario? ¿Ya? Con toda amabilidad, democracia de los acuerdos 2.0, ¿ya? Con los flagelantes incluidos en la discusión, todo eso fuera. Entonces, en ese contexto, las contradicciones son galopantes. O sea, sencillamente, efectivamente para los republicanos puede ser un desafío difícil
si es que se toman en serio la tesis del acuerdo y de la construcción. Y ahí viene el punto, entonces, la gran duda, y ahí sí creo que hay un punto que hay que poner atención también, porque sí tienen un riesgo los republicanos, que es creer que la gente que votó republicano son republicanos, que evidentemente no es así. Y eso, la encuesta de la Cosa Nostra, hicimos un hallazgo muy importante, que encontramos 3 grupos de republicanos. Un grupo que podríamos llamar efectivamente la ultraderecha, que son radicalmente críticos a cualquier cosa que suene a centro izquierda o izquierda. O sea, son súper fáciles de detectar porque eso se nota. Ese es un grupo no menor en tamaño, un 42% de los votantes republicanos, según lo que nosotros vimos. Hay un segundo grupo que son gente de derecha que valora de una manera razonable, pero un poquito más bajo de la media, a los gobiernos concertacionistas más conservadoras, que a los gobiernos de la nueva mayoría y qué sé yo, Bachelet y al de Boric lo evalúan más mal, pero con cierto, y que es más crítico, y que son críticos entonces de Bachelet y Boric como figuras, pero no tanto de Lagos, Frey y Elwin. Pero hay un tercer grupo que es formidable, que es el más grande, que es el 49%, que son viudos de los 30 años. Podríamos decir así, son portalianos más que no sé si han votado por la Constitución, porque no lo preguntamos, pero que evalúan con una nota más alta de la media a los presidentes de la Concertación, incluyendo a Bachelet 1. Incluyendo a Bachelet 1. O sea, votan más que la media de todos los demás, más que la media sacando a los republicanos, evalúan razonablemente bien, más que la media, insisto, a Lagos, a Frey, a Elwin y a Bachelet 1. Entonces, ese grupo, que además es enorme, o sea, explica la cantidad de gente que finalmente aparece en la encuesta diciendo volvamos a los 30 años, y que los que no dicen volvamos a los 30 años dicen queremos políticas moderadas. Son conservadores, institucionalistas probablemente, portalianos probablemente, que quizás estuvieron en la izquierda o quizás siempre fueron más bien de centro derecha, pero dado que su domicilio electoral histórico, democracia cristiana, qué sé yo, votaban en la práctica por una coalición de centro izquierda, pero prudentemente al centro. Bueno, ese grupo fue a votar republicano. Y tiene un rasgo más. Les molesta hasta el hartazgo Gabriel Boric y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Del terror, no los soportan. Pero cuando uno les pregunta por estos líderes que vienen de los movimientos sociales, que han crecido, qué sé yo, te dicen que son más una decepción que un riesgo. O sea, que en alguna vez los apreciaron. Entonces, ahí se configura un cuadro de un grupo de votantes que se fue de algún lugar, no podemos determinarlo para ser honesto, podemos imaginarlo, pero no determinarlo, se fue de algún lugar a votar republicano porque se entiende, y eso también el estudio es muy claro, que el conflicto fundamental político hoy día, y eso siempre llena de votos ese conflicto, es el conflicto entre Frente Amplio, Partido Comunista, no el Partido Socialista, y los republicanos. ¿Qué edad tienen ellos? Entre 30 y 60, no incluye a los mayores, no son los mayores de 60, y hay mucha población de 30 a 44 años, que es una población novedosa en ese sentido. Alejandra Matus, ¿cuál es tu interpretación de las elecciones? Bueno, a mí, para no añadir, coincido con gran parte de lo que han dicho. Me parece que los republicanos, el porcentaje que tienen, que es un 35% de los que fueron a votar, con voto obligatorio una abstención de 18%, que es
altísima comparada incluso con la votación anterior y ya, digamos, es difícil encontrar otra elección similar con voto obligatorio y varios candidatos, pero es significativamente alta la abstención y todavía más significativa es el voto nulo y blanco, que puede significar muchas cosas, pero a mí me parece que sí hay suficiente evidencia de que hay un cierto malestar con la clase política o con esta opción por lo menos ahí. Y que ese 35% de los votos válidamente emitidos es el crecimiento de los republicanos alimentándose de la derecha que se reduce y de la democracia cristiana que no existe, desaparece por completo. No estoy de acuerdo con la teoría del péndulo, porque aparentemente el voto, con voto voluntario, por cantidad de personas que votó a prueba de entrada, que votó por Gabriel Boric, se mantiene relativamente estable y creo que gran parte de esa votación se fue de este proceso en particular. Gran parte de esa votación quedó extra muros y se levantó a votar nulo, a votar blanco o no fue a votar. Considerando que, por supuesto, hay también gente que simplemente no fue porque no quiso, pero yo creo que hay una manifestación política ahí y que es probable que crezca. En eso coincido con Alberto, que ese ya es un batallón, un contingente muy importante que va a alimentar el rechazo y no veo que haya ningún partido, ni dirigente, ni presidente que pueda convencer a los frentes amplistas, a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres políticamente activas de ir a votar por una constitución que reduzca derechos, si es que, digamos, se cumple el plan que han propuesto los republicanos. Pero más allá de este proceso, que yo creo que lo hemos analizado otras veces aquí, el momento del proceso constituyente, esto ha servido como para medir fuerzas políticas, levantar alertas o entusiasmo, depende desde dónde se pare la gente respecto del proyecto republicano. Yo no le veo mucho espacio de crecimiento fuera de esto y creo que con lo que se demostró, no veo que los republicanos le alcance para levantar un proyecto político por sí solo. Y por lo tanto no me parece que haya según usted lo muestra también la encuesta de La Cosa Nostra, no me parece que haya un electorado fascista en Chile lo suficientemente grande como para temer que venga un gobierno de limpieza étnica y esas cosas, ¿no? Yo creo que no hay suficiente apoyo político para allá. Si no, bueno, ya empezaremos a pedir embajada. Pero Veamos rápido. vamos a hacer un catastro por si acaso. Pero lo que sí me parece es que no hay otro proyecto político, y eso es lo grave. No hay otro proyecto político. O sea, hay una base que podría entusiasmarse en un proyecto político con cosas que la gente no quiere, pero buscando lo que sí quieren, pero no existe en este minuto, y esa orfandad es la que a mí me parece grave, porque esa orfandad también implica que no hay tampoco otro proyecto político, otra propuesta de constitución que se pueda levantar ¿qué proyecto de constitución va a levantar, no sé, Jerko Luetich adentro de ese grupo? ¿Cuál es el otro proyecto de constitución que se oponga al proyecto de los republicanos? O sea, creo que en el mejor escenario, tanto para la derecha como para la izquierda en estos momentos, que se mantenga la Constitución del 80. Digámoslo así, porque si por ejemplo, en un aspecto central, que es la propiedad del litio y del cobre, Pinochet era más nacionalista que estos grupos, que son un tipo de nacionalista raro. Son nacionalistas, pero no tienen ningún problema en privatizar esos recursos naturales. El ejército consideraba que estos recursos eran estratégicos por razones de seguridad, no por razones políticas, y por lo tanto de alguna manera blindó el cobre, blindó el litio, el agua tampoco se podía, digamos, disponer de ella completamente por los privados, y una nueva constitución podría desandar incluso lo que
la Constitución del 80 de alguna manera protegió, sin decir, sin hablar de los otros temas. O sea, se podría reintegrar la política de la pena de muerte, se podría prohibir el aborto en todas las causales. O sea, creo que es un proyecto de constitución que no va a representar más allá del 10 o 15% de la población y por lo tanto debiera estar destinada al rechazo. El punto es, ¿después qué? ¿Cuál es el proyecto de constitución que nos representa mínimamente a todos? ¿Cuál es el mínimo común que debiera regirnos como sociedad? Y me parece que ahí sigue la brecha enorme, la grieta insalvable. No existe un proyecto político que levante esos mínimos comunes y que nos permita a todos decir, ya, esta es la cancha, ahora juguemos, pues juguemos a hacer política. O sea, que seguimos entrampados donde mismo y parece que vamos a seguir entrampados. ¿Sabes qué? Respecto a da lo mismo, es un planteamiento especulativo, que es lo que puede pasar en la elección de salida, ¿cierto? Si hay apruebo, si hay rechazo, y por supuesto eso abre temas y todo, pero el fondo, lo que subyace a eso, es que a mí me parece que es demasiado nítido, entonces se ve en las elecciones, pero un problema bastante más profundo, con la, podemos decir, volatilidad de las adhesiones políticas. Y por lo tanto eso hace que para ciertas elecciones en realidad lo que dependa es el clima político del momento. Fíjate que lo hemos conversado varias veces con la Ale, lo hemos conversado, con algunos lo hemos conversado, la paulatina desmovilización, depolitización, es decir, ¿qué cosas hacía ya? Por ejemplo, el Partido Socialista tiene, no sé, 90 años de trayectoria, el Partido Comunista 100 años de trayectoria, los nacionales, que son ahora la Renovación La Nacional. democracia cristiana también. Ya, ¿qué hacían ellos hace 40 años atrás, en los 80 en dictadura? Incluso que hacían hace 30 años atrás, en los 90, Fomes 90. ¿Qué cosas hacían? ¿Qué cosas hacían en la década del 60? ¿Qué cosas hacían? Entonces, en realidad los partidos políticos eran lugares que generaban familias. Por supuesto, había unos núcleos más centrales de militancia, etcétera, donde todos militaban. Por ahí entonces había los vecinos, que no sé qué, entonces participaban de las mismas cosas, los mismos grupos sociales, si estaba en un sindicato, ese sindicato tradicionalmente era más bien DC, no implica que no hubiera otro. Entonces, en el fondo, hay un ecosistema social de redes donde se fusiona, o sea, perdón, donde no tiene que ver con que todos sean militantes, y por lo tanto, de repente uno, claro, votaba, estaba más cercano a este mundo, y por lo tanto era más bien probable que uno votara, en general, con algunas excepciones, por ese mundo. O si no, te alejabas un poquito. Y por eso es que las elecciones en Chile, hasta hace un par de décadas atrás, eran súper estables. Súper estables. O sea, la democracia cristiana, ¿te acordáis? Fernando, Ale, Alberto, hace, qué sé yo, año 95, 98, 2000. O sea, una directiva bajaba 2 puntos, puta, y le pedían la renuncia. No, es que en la elección pasada sacamos 17 puntos y bajamos a 15. Crisis, porque cómo bajamos 2 puntos y se medían. Hoy en día, un partido sube y baja 10, 15, 20 puntos, bueno, en 3, 4 años. No hay sorpresa. Eso es lo que está pasando. Entonces, digo que en esta ausencia de ecosistema politizado, insisto, no necesariamente con carnet, sino con las redes sociales, con este mundo que generan los partidos en su entorno. Con lo que se llamaba históricamente bases. Con las bases. No, claro, y que son los amigos, porque en el fondo son tus redes, ¿cachai? Entonces, no, pues, yo conozco a esta gente, porque el concejal que fue concejal hace 10 años atrás siempre se la jugó, entonces pues ya ni siquiera es concejal, pero esa relación con esa familia con su familia amplia, duraba décadas, incluso sin que mediara clientelismo puro y duro. De hecho, eso es lo interesante, que tenía un factor cultural. Bueno, en realidad, bien heredado de la lógica hacendal, para volver a los temas originarios, digamos. O sea, subsistía incluso la lógica media hacendal lo digo de manera poco rigurosa, en estas relaciones, digamos, como de cercanías comunitarias, de cierta identificación política, ¿ya? Entonces ahí estaba la gente, si uno era creyente y no era muy de derecha, entonces estaba la democracia cristiana y ese universo. Si uno era más bien laico, estaba el Partido Radical. Si uno era un poquito más... Entonces, y por eso hubo 4 o 5 partidos que duraron básicamente 100 años, con alguna ramificación y crisis, por supuesto, si todos los días tienen su afán. La ausencia de eso en los últimos 10 años de manera radical, nuevamente la culpa la tiene el Frente Amplio, en la última década, desde el fin al lucro, que echó a perder todo esto, toda esta tranquilidad, si ahí empezó todos los problemas, esto se desordena. Y hoy en día lo que hay es que no hay ecosistemas. No hay ecosistemas, no hay una ecología para esto. Por lo tanto, digo un contrafáctico, yo podría asegurar que alguna gente que estuvo el 20, el 22, el 25 de octubre
en la esquina de su casa o 3 cuadras más allá, al lado de una fogata, mientras 2 cuadras más allá iban desvalijando permanentemente una gran tienda, un supermercado, y estuvo ahí, no sé qué, la weá. Puede haber votado republicano ahora perfectamente. Entonces, eso, justamente esa lógica del clima, hace que sea muy difícil prever, porque la pregunta, cierro con esto para un poco cerrar la reflexión republicana que hacíamos en esta pasada, es que primero habrá que ver qué es lo que le interesa, qué le sirve a los objetivos de republicano, para ver, porque ellos han sido fundamentalmente los que han construido el clima en el último tiempo. Y han habido actores secundarios como el PDG, otros, pero ellos fueron los que construyeron de alguna manera el clima. No digo ni siquiera que lo manipularon, ¿eh? Se construyó. Fueron capaces de leer, entregaron las cosas. Por supuesto que hay dispositivos que uno podría éticamente juzgar, pero el hecho concreto es que se construyó y entonces hay un clima donde estamos en esta angustia del tema seguridad, etc. La pregunta es si alcanzan los próximos meses, ¿cómo estos que han redituado del clima de estar solo pegándole tienen que poner ahora la presidencia del Consejo Constitucional? Esa es la paradoja y esa es la noticia en desarrollo que es bien sabrosa, porque no me la imagino. Ahora, perdona, Darío, pero yo creo que hay una pregunta central y básica que puede ser incluso anterior a una reflexión de análisis de lo que pasó, que es, a ver, ¿cómo se capitaliza por parte de los republicanos de estar en un Consejo Constitucional con una mayoría apabulladora, tremenda, que tiene como horizonte hasta ahora, no ha cambiado el contenido, hasta ahora, construir una constitución nueva, distinta a la anterior? La pregunta la hago así porque uno podría decir, a ver, tiene 2 patas. Una pata, si es que ellos, con la mayoría absoluta y el control que van a tener sobre el Consejo, logran que la constitución que aparezca entregada a los chilenos es aprobada, es decir, pasan por la luna, saludan y siguen para arriba, no tienen ni un tipo de problema. Pero si es que el objetivo de sacar una nueva constitución es rechazado, por las razones que sean, por razones de contenido, por razones de cosas que se ponen que nos gustan o asustan, porque se arma la... Entonces el castigo le va a caer en gran medida a los republicanos, porque tienen una mayoría tan brutal que es muy difícil que no puedan encauzarla hacia lo que realmente quieren hacer. ¿Sí? Pensémoslo, hay mucha gente que piensa mal al respecto y dice, van a tratar de boicotear todo para que rechacen, entonces se vuelve al anterior. Si es que ese es el objetivo, en una organización donde hay 50 personas que están trabajando durante casi un año para sacar eso se va a saber mucho antes, porque vas a tener que estar bloqueando un montón de cosas. Y si es que el objetivo finalmente termina siendo, a ver, ¿saben qué? Porque ese es el discurso nuevo que ha sacado José Antonio Cast y varios más. Conversemos con las personas que van a estar en este consejo y veamos qué puede ser lo mejor para Chile y todas las cosas que pueden ser muy bonitas, pero al final ellos tienen que tomar una decisión política estratégica. ¿Cómo a partir del resultado de esto yo tengo una mayor posibilidad de llegar a gobernar el país? Que hasta ahí ese es objetivamente el deseo que se tiene en esto. Y por lo tanto, un rechazo a lo que ellos tenían en mayoría no es una cosa, salvo que ellos digan, nosotros queremos rechazar y hemos boicoteado todo este proceso para que lo rechacen. Y eso no sé si es algo que va a salir aplaudido en una elección. No sé, eso, yo creo que el problema de las contradicciones internas es muy complejo para el Partido Republicano, pero hay un solo factor que hace que el problema de ellos sea el menor de todos los que tienen los demás. Lo primero es que, a propósito de lo que decía Darío respecto a la falta de solidez de los proyectos, uno de los factores por los cuales esos proyectos son muy débiles no es solo la cobertura territorial, que por supuesto es un factor, no es solo el trabajo con las bases, no solo el tipo de sociedad donde esa posibilidad además es muy improbable, si los trabajadores llegan a las 10 de la noche a su casa y, digamos, y adentro de la empresa
hay distintos sindicatos, una cuestión media complicada, no hay forma de organicidad. Eso El es cierto. 60% de los trabajadores es informal. Además, pero ojo, aquí hay una variable que no es menor. Llevamos más de una década en esta crisis. El sector impugnador partió con una política pública fundamental, educación gratuita. Una segunda, que igual entró el CAE. Una tercera, que después se sumó la regionalización. Una cuarta, las zonas mineras. La quinta, medio ambiente, contra proyectos tóxicos, contra proyectos de zonas de sacrificio. Se sumaron un conjunto de elementos, ¿no? Refundación de Carabineros. Luego llegó la refundación de Carabineros, qué sé yo, pero estoy hablando incluso del primer momento donde hubo una mirada así como de políticas públicas. Esa misma generación llega al gobierno y gran parte de esas políticas públicas que he mencionado no caben. Es legítimo, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el problema? Que en términos estrictos, durante una década, no trabajaste en tener tu proyecto armado, tu proyecto político. Tu proyecto político no es una lista de supermercado de cosas que quieres hacer. Es el final, es una lista de supermercado que tiene que decir el precio de cada cosa, pero ese final tiene que ver con una discusión profunda. A ver, ¿tiene la culpa la presidenta del PPD de todo lo que pasó? Por favor, Sí. por favor. No, sí, es que la solución es dolaricemos la economía, la solución barata, ¿no? O sea, pensamiento mágico, pero por favor, pensamiento mágico. A ver, me van a decir que se sentaron con el PPD y le dijeron, mira, homologuemos nuestros proyectos de sociedad, pensemos, ¿ya? En qué queremos hacer cada uno de nosotros. Y a partir de eso, fijemos el itinerario de convergencia. No, pásame un militante para acá, para ministro del Interior, pero contigo no quiero nada. ¿Ya? O sea, a ver, por favor, no se puede jugar así. No se puede jugar así. Legítimamente, a ver si los metíamos adentro, que con esos dos, tenían dos más, dos consejeros más, uno o dos, por ahí. Ya, ok. Entonces, evitabas que el Partido Republicano tuviera la mayoría. A ver, si era barraca igual, no había nada que hacer. Entonces, no juguemos a esto porque no ha habido profundidad. Todo lo que está pasando hoy día, el 10 de septiembre pasado, yo escuché mucha gente de izquierda diciendo, mira, se perdió, pero ojo, todavía esto va a aportar en la correlación de fuerza, va a aportar en el crecimiento de nuestro proyecto, es un trabajo que se logró, ¿Qué? un contenido que se logró, ¿ya? O sea, eso es como, Tenés que cambiar tus amigos de izquierda, weón. Búscate otros más sensatos. no, lo he ido cambiando todo lo que puedo, pero me van quedando pocos amigos, entonces no sé. Eso es Pero, cierto. a ver, pero también tengo amigos de izquierda que hace mucho tiempo, en la primera elección que aparece Kast, me dicen, si no fuera porque yo tengo la historia que tengo, en muchas de las cosas a mí me interpreta más Kast. Entonces, cuando tú empiezas a irritar a tu electorado, cuando tú lo sacas de la zona de confort contigo y le dices, mira, sal a vitrinear y cuando te des cuenta que vas a votar por los asesinos y criminales, entonces vuelve con nosotros, ¿ya? Es el mismo juego que en el fondo se jugó con comodidad también de decir, oye, pero perdóname, en los 90, así como perdóname, no me pidáis nada, si aquí la diferencia es que ellos tienen las manos con sangre y nosotros no, ¿ya? Así que quédate tranquilo que esa es la variable crítica, estás con la persona correcta porque no hemos matado a nadie, ¿ya?
No, o sea, aquí hay un empobrecimiento del proyecto político que hace que también sea muy difícil darle solidez, darle solidez. Y mira lo que voy a decir. Yo considero que los gobiernos de Bachelet fueron catastróficos, catastróficos. Pero desde el punto de vista de la intención del primer año, tú miras despenalización del aborto terapéutico, reforma tributaria, reforma electoral, luego el siguiente año reforma de gratuidad, un Hasta se esfuerzo de avanzó en el proceso constituyente. incluso se avanzó, medio ridículo, pero fue así, Pero efectivamente, sí, se abrió un o proceso sea, constituyente entró que se como aletargó, proceso. Claro. que se aletargó deliberadamente por el jefe de la oposición y también ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Ya? Claro. Entonces, pero efectivamente en septiembre del 2015 pasa ese proceso constituyente. Hay un esfuerzo ahí de más o menos otorgar una respuesta política que lo que se pierde ahí es la consistencia, la contradicción, aparece y dicen, no vamos a hacerlo, esto es una locura, esta señora que se cree, esto es un contrato de arriendo, dice Guterres Martínez, ella es el rostro, nosotros la contratamos para que sea el rostro, no venga a gobernar, ¿no? ¿Qué se cree? ¿Ya? Toda una pelea muy compleja que terminó por abortarse por completo con la jugadita de Caso Cabal, que destruyó ese piso para poder trabajar. Pero bueno, pero, pero la verdad es que como proyecto, que ojo, yo creo que no era un proyecto, pero como proyecto era mucho más robusto, era lo más robusto que hemos visto. Entonces yo creo que hay un desperdicio de mucho tiempo, de sectores que querían transformaciones, que no se tomaron las transformaciones en serio en términos de la dificultad que significa, en términos de los requerimientos políticos que implican, de la estrategia, o sea, errores gigantes, gigantes. Y, y no puedo dejar de decir muy en corto, simplemente miren la Convención Constitucional y vuelvan a hacer sus juicios y dejen de decirse esto fue Donald Trump, los medios de comunicaciones, todo el ataque que se hizo a la Convención Constitucional, en fin, no. La Convención Constitucional estaba en el mainstream mundial, lo reciben en todas las universidades del mundo perfectamente, no eran unos postergados, no, en absoluto, ¿no? Y plantearon un discurso que terminó en esto. Sí. Así de Ahí, simple. Sí, tengo pero una- yo por eso he hablado un poco de que a veces hay que usar palabras que tienen que ver con el hecho. Y aunque sean un poco más duras y uno tenga después que poner la cara por ella. Pero yo he hablado de la farra. Y creo que para una segunda intención de hacer algo eh, que eventualmente pueda sentirse uno parte de esa constitución, probablemente las peleas para que entren los textos a esta nueva constitución van a ser más difíciles. No estoy tan seguro de que sean imposibles. Estaba leyendo porque me puse a leer, se lo recomiendo, La Ruta Republicana, que la edita Rojo Edwards. No, en serio, Weón, te pasaste. Pausen, por el pero amor de Dios. ¿Esta es la señal? O sea, ¿te faltó llegar de tirolés? Entonces. ¿Ah? no, digo que, mira, yo no tengo probablemente mucha afinidad con lo que se escribe o alguna de las cosas que se dicen, pero si que no los conocen lo que plantean, Muy bien, me muy bien. parece un poquitito estúpido el criticarlo. Y desde ese punto de vista, creo que hay unos cambios bastante grandes que mi pregunta es si es que acaso, a ver, si es que acaso el el valor de poder hacer hoy día prácticamente lo que tú desees con ese consejo, en términos numéricos, ¿va a ser un regalo o va a ser un karma para los republicanos de lo que pretenden? Digo un regalo o un karma porque eventualmente vuelvo a la misma lógica. Si es que se plantean los 50 personas que están ahí en un plan de redactar una nueva constitución, y esa constitución es rechazada porque entran ideas que eventualmente generan temor en función de ahora
el otro lado ultraconservador o de ultraderecha, bueno, quienes están a cargo de eso hoy día y que no pueden echarle la culpa a nadie más porque tienen el total del manejo del timón, van a ser los responsables de ese rechazo. Y eso no estoy tan seguro que un partido que acaba de empezar y que tiene muchas ganas de llegar rápido a la moneda, vaya a farreárselo. Vuelvo a usar la palabra que creo que es la que corresponde. Matus. Yo he visto a Kast varias veces en apariciones públicas, muy dialogante, sonriente, simpático, cercano, tocando guitarra, cosas que pudieran ser atractivas y seductoras para la gente. Y creo que él tiene una concepción, sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar y cómo transformar discursos que podrían percibirse odiosos como una cosa dulce o edulcorada. Pero no veo cómo va a controlar a las huestes que entraron a la convención. O sea, Rojas Vade va a ser una alpargata al lado de las cuñas que se van a mandar todos los días, que ya las estamos viendo. Creo que no tiene ese partido la disciplina suficiente como para evitar dar jugo. Y creo que puede pasar algo similar, que la gente puede juzgar el proyecto final no respecto del contenido, sino que respecto de la conducta y la forma en que se gobiernen o aparezcan los convencionales. Si los convencionales aparecen en una actitud magnánima, tratando de llegar a acuerdos, tratando realmente de encontrar ese punto mínimo de base común en que nos represente a todo y que salga una constitución mejor que la constitución del 80, que permita juego, bla, 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 es un camino posible pero poco probable. Yo creo que lo más probable es que impere la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, ya sabemos. Yo Sí, pero disculpa, creo... Darío, una cosa cortita. Es ¿Te puedo que sacar la chucha tú ahora? yo estoy de acuerdo Estoy enojado. con la Ale. Hay un punto, sí, que marca la diferencia entre ser un loquito y el otro loquito. Y el punto es que el loquito primero fue el que destruyó. Y el loquito segundo viene con el discurso de restauración, que a la gente que le gusta la política sabe lo que significa y lo que implica, pero al grueso de la población le parece que es la labor de un médico, que tiene que venir a tejer, a volver a hacer que los tejidos funcionen. Entonces, es cierto, yo creo que le pasó en segunda vuelta a José Antonio Kast, que se dio cuenta y se le notaba en la cara que su equipo alrededor era inviable. Sufría, José Antonio, sufría. Los ricos Sufría. también lloran. Sufrió frente a don Francisco con su familia. Él se vio con su familia y dijo, esto soy yo, no lo puedo creer. O sea, se notaba que aquí perdí la elección. O sea, eso es completamente cierto. ¿no? Eso es completamente cierto. Y eso puede pasar. Pero la magnitud de los errores en la rasgadura del tejido y no en el tejido pueden hacer que este grupo de loquitos efectivamente pueda operar en comparación a quienes cometieron el error de desperdiciar una oportunidad, porque estamos aquí en la desesperanza, ya estamos en la desesperanza, estamos en la esperanza de la transformación social, la tenían los chilenos, la tenía el 80% de los chilenos. ¿no? Oye, Y esa esperanza se perdió. ya, yo solo no voy a argumentarlo mayormente, pero de hecho lo anoté aquí. Voy a hacer mañana una columna en mi Uno al Día, porque no quiero latearlos ahora, porque de verdad lo hace con su encono habitual mayor en contra de la convención, agarra a Papa Paulsen con la farra, y yo solamente quiero dejar anunciado que, porque
Mira, podríamos tener Darío, una hora discutiendo. No, lo medimos en la momento, encuesta. no, tendrás una opinión No, diferente. No, pero tendrás una opinión diferente. no, Pero si lo que no yo hay, estoy no, no, planteando, no, perdón, obvio. No, a perdón. ver, No, es que no, perdón. te Es voy a que, mutear. no, es que Tengo la atribución. tolerando opiniones diferentes, ya, basadas en absurdos políticos, es que llegamos Tengo el aquí. botón rojo. Tengo el botón. Bueno, O lo sea, que tú de quieras, verdad, pero, es pero que, oye, pero si hiciste tu planteamiento, lo que yo estoy diciendo, perdona, de hecho, a propósito, eso que menciono, socarronamente, a propósito del tema, digamos, de volver al tema de la convención, porque, por supuesto que siempre es discutible, si cada vez que uno habla de cualquier hecho actual y de lo que estemos 5 años más, uno podrá en cualquier minuto tener que referenciar la historia. Indudablemente la convención puede ser referenciada. Lo que yo creo que es, porque tengo una opinión distinta, por eso lo planteo, porque quien pero, calla a ver, pero otorga en no fue estas una farra. discusiones. Tú dices que no fue una farra. Lo que yo digo es que lo relevante no fue una farra, y eso justamente lo que quiero enganchar es con Claro. lo que señalaba, pero espérate, pues, bueno, pero es que si eso es el punto, pues. Mira, esto es ¿Cuál como, es? mira, déjame hacer primero la comparación juguetona. Esto es como cuando de repente uno se desespera con el desempeño de los equipos chilenos en la Copa Libertadores, o en general en cualquier Copa Internacional. Vamos al Colo. Y entonces, Falcón, y te agarráis la cabeza al Falcón, no sé qué. Entonces, por supuesto, hay farras, de repente estáis controlando el partido y ganando 1-0, no sé qué, y hace la misma, güey, siempre, y se hace expulsar, y el otro no sé qué. Perfecto. Sin embargo, cuando tú tomas distancia, más allá de la evaluación que tú puedes hacer de ese partido, que fue una farra, la cagó Falcón, la cagó el otro, la cagó el otro, perfecto. Pero cuando tú miras estructuralmente, tú dices, bueno, en realidad hay un campeonato chileno, estos son los lucas que se pagan, por lo tanto hay ciertas razones estructurales. Lo que yo quiero decir, perdóname, la razón verdadera por la cual no va a haber no solo un Rojas Vade, sino alguien que vota desde la ducha, o sea, cada error y horror que cometieron algunos convencionales en la convención tuvo, citemos un concepto rey de este espacio, un frame, para que eso fuera un ataque, una daga profunda a la institucionalidad, que eso lograra conectar y empatar con que querían eliminar el himno nacional, con que te van a quitar la vivienda, con puras mentiras. Las dos cosas empataron. Por supuesto, hubo que haber un elenco que cometiera esos errores, pero, perdón, en cualquier parlamento donde tú eliges 150 personas que son electos de Arica a Punta Arenas en 28 distritos, eso siempre va a suceder. Pero el encuadre para que eso ponga poco menos que en riesgo, así lo perciba una gran cantidad de gente, que eso te va a afectar la institucionalidad, incluso el trabajo que están realizando. Es decir, nadie pone en tela de juicio la calidad de las leyes, de la legislación que sale del actual Parlamento, porque el Gonzalo Lacarrera, el Gonzalo Lacarrera solo se manda la mitad de los condoros que se mandaron los convencionales que se mandaron condoros en la convención, solito. Pero el encuadre para que lo de Gonzalo Lacarrera sea la excepcionalidad, sea efectivamente, incluso todo el mundo diga, sí, Darío, la verdad desprestigia esto, y no sea lo que pone en riesgo la institucionalidad, la arquitectura, por ejemplo, de nuestro Parlamento, es una cosa que No, lo pero es que Darío, siento es que y no puedo dejarlo pasar nomás, po. Sencillamente, Darío, no puedo pero dejarlo pasar porque perdona, tengo una Darío, visión distinta, respeto la de ustedes, no, pero lo voy a no, pero plantear, digamos. es que tú estás hablando, no tienes una visión distinta, tú estás hablando de algo distinto a lo que estamos hablando nosotros. Y lo dijiste muy claramente y te lo voy a citar. Citaste un partido de un campeonato de fútbol donde está Colo-Colo. La lógica del campeonato es que una derrota tuya, un partido pésimo, una estupidez que haces, puede ser controlada, mejorada a lo largo del resto del campeonato. Cuando tú tienes una situación que se mide entera en un evento, solamente en una situación, una vez, no tienes un partido al día siguiente para ver si es que eventualmente podemos tener 3 puntos. No, todo se juega a un evento. Y tú empiezas a creer, porque yo me imagino, sacaste tanta votación cuando entraste que crees que puedes tener chip libre y todo el mundo te va a aceptar y te va a aplaudir todo lo que tú hagas. Cuando tú haces eso, pero sabes que tienes un solo evento, un partido donde se define todo, y en esa lógica se te genera una simbología de que en realidad tuviste mucho más preocupado de las causas y de las cosas propias que te interesaban más que el resto. Perdóname, si eso no se le llama farra, ¿cómo se le llama? Sí, y déjame añadir, Darío, porque creo, a ver, yo creo que es súper importante, yo insisto en la importancia de entender el proceso completo, De justamente acuerdo, porque lo que... solo una cosa, yo te voy a dejar hablar al tiro, pero solo una cosa para que no nos perdamos. Sí, Yo voy a escuchar tu planteamiento con atención, pero no me vas a, o sea, digo,
puede que sí, que lo entienda, y puede que no esté de acuerdo. Por No, otras si yo tengo consideraciones. claro que no te va a Sí, convencer. Lo ok, que pasa es que o sea, digo aquí para que... hay personas Perdona, que porque tienen, además, que tienen la perdona, misma... lo último, solo porque además digo que parte de esto, y eso es interesante también como ejercicio donde incluimos no solamente los 4 que estamos en la conversación, sino todo el mundo, que hay ciertas de estas cosas que estamos planteando, una mirada u otra, unos énfasis u otros, que además van a permitirnos volver a ellos en 1, 2, 3 años más para mirar cómo fue cuajando, porque habría que decir que estamos justamente todavía en la segunda parte de un proceso raro e inconcluso. Quiero dejarlo claro por eso, y por eso también hago el énfasis y el matiz de lo que ustedes plantean. Te escucho. Sí, no, mira, yo creo que lo primero es que para mí este ejercicio creo que es fundamental. Creo que es fundamental y creo que, y yo creo que hay mucha gente en la izquierda que piensa muy parecido a ti, que todavía santifican el proceso de la Convención Constitucional, solo que lo santifican en la... Sí, Ya, pero si yo lo no, veo, weón. Yo no lo ya no estoy hablando de santifico. ti, estoy hablando de mucha gente que lo santifica. Y tú al perdonarlo, al perdonar ese acto, o sea, al considerar que la oportunidad de transformar Chile por única vez en la historia, con un proceso constituyente democrático, por única vez en la historia, ¿ya? Porque, ministra Vallejo, eso era histórico. Todas las demás cosas no lo son. Eso era histórico, ¿ya? Resulta que en ese momento habían líderes, no la lista del pueblo, no Rojas Vade no tiene ni una responsabilidad, ni una, Darío, ni una sola. Habían gente que venía preparándose, que venía trabajando para llegar a donde llegaron ahora y que tenían ahí el mandato explícito e implícito, incluso de los más loquitos, de controlar, vertebrar, organizar ese proceso, Sí, está de bien. no comprarse en la esquina la siguiente tesis. Y no es que se compraron ninguna tesis, si eso es lo peor de todo. Por último, tú me dijeras, se apasionaron, se volvieron. No, eso eran los No, la otros. cagaron. Yo estoy de acuerdo. En esa No, no te la discuto nada. Ah, ese grupo lo que hizo, escúchame bien, lo ¿sí? que hizo fue preocuparse de la comisión número 1, de la comisión de sistema político, que ellos le llamaban la sala de máquinas, porque en la sala de máquinas se iban a repartir el poder, weón. Eso era todo lo que les importaba. Y el resto de las comisiones, la comisión de modelo económico era la 8 y era el apellido de la comisión, no era el nombre, ¿ya? Y el modelo económico había sido el tema que habían planteado ellos. Bueno, ¿qué me vaya a decir? O sea, ese grupo tenía que vertebrar la respuesta política y no hicieron la pega. Dejaron que se fuera para donde fuera y si la cuestión no funcionaba, y nos dijeron aquí en la Cosa Nostra, en los eventos, los seminarios, miren, cuando la gente vea la gris constitución del 80 y esta constitución llena de colores, van a votar por la de colores. Aquí tenéis el televisor en blanco y negro De acuerdo. completo, pero en 45, 50, 60 pulgadas. De acuerdo. Pregunta de 10 segundos. Y eso, fundamentalmente, ¿a quiénes te refieres? ¿A los que están bosquejando? Yo estoy de acuerdo. ¿Desaparecieron porque cayeron bajo la rueda de la historia? ¿O están más bien en el gobierno? ¿Están más bien en el mundo No, es todavía? el Frente Amplio. El Frente Amplio era el que tenía Ya, el control eso, político bueno. de la convención. Ya, a eso es lo que me refiero, pues, guacho. Lo que estoy diciendo, Sí, pero pues. ya nos pusimos demasiado familiares. Lo que estoy diciendo es que justamente cuando uno habla así como la convención genéricamente, más bien está pensando más bien en Rojas Vade y todo ese mundo. Lo que yo insisto es que para efectivamente estos errores naturales en un parlamento, uno podría, muy ex post, decir, mira, en realidad quizás no era justo el mejor momento para una amplitud así, pero ya así tremendo, para que de verdad, casi que fuera por sorteo, así como que llegaron, puta, un guan que generó así energía en su casa y llegó y no estaba preparado, entonces fue aprendiendo en un escenario normal, eso podría haber sido muy deseable, pero en un escenario anormal, un error que tú cometes en un año puede ser fatal cuando hay muchos que te están mirando y cuando los que tienen que liderar el proceso, yo en esa parte concuerdo contigo, efectivamente no están a la altura del desafío. Lo que a mí me complica, termino con esto porque no es la discusión, aunque estoy de acuerdo en que hay que volver siempre, es que yo creo que hay una cosa que no es para nada gratuita. Lo dije en su minuto, harto tiempo, uno se equivoca en estas cosas que dice, pero a mí siempre lo dije, incluso podría ser casi una ignorancia de mi parte, que a mí en la convención constituyente me interesaba más la forma que el fondo. Me interesaba mucho cómo se ejercía y se abría efectivamente una nueva forma de democracia. Por eso me sumé a la candidatura de alguien que no conocía de antes, que no era de mi mundo político, que no tenía ninguna referencia ni militancia, sino que me pareció, porque la conocí, la Giovanna Grandón, una persona como cientos de miles y millones más, común y corriente. Me parecía interesante eso. Y me sigue pareciendo interesante
que algún día Chile pueda avanzar a formas de representación política que no construya castas, sino que más bien muchos ciudadanos vayan tomando distintas responsabilidades, ¿cachai? Yo fui concejal un periodo y no me repostulé, porque me parece que eso es interesante, no digo que no podría haber sido, no tengo rollo en eso. Totalmente de acuerdo. Es que por eso Totalmente. lo que yo quiero resguardar, si por Sí. eso es que quizás se me activa la bilirrubina, es que en el tema, digamos, como yo creo que muchas cosas cayeron bajo las ruedas de la historia cuando murió atropellada la convención y con sus propios errores. Pero hay una que yo le tengo, siento que eso no es gratuito y el encuadre de los grandes medios donde hay poderes y toda la cuestión no fue solamente ideológico, sino también fue de clase. Es decir, nosotros hemos logrado que hoy en día muchos ciudadanos rotiguacos igual que uno caminando por la calle miren con mucho desprecio y mucho desdén porque supuestamente cometieron los peores errores ciudadanos igual que ellos y empiecen en esta lógica absurda de mirar para arriba y volver como al modelo que venga el experto, el que nunca estará conmigo, pero al menos sí estoy tranquilo porque ese parece que no comete errores. Ahí está Gonzalo Lacarrera, Jovencitas Primera Anal y todas las weas posteriores, siendo mira, ahora los que dirigen el no proceso. Eso es lo que digo. recurramos a los expertos, recurramos a los rubios, que también sí, también. Pero es eso, pero estoy de tiene que acuerdo con ver- tu planteamiento. pero es una reacción a un proceso, por eso, es una reacción a un proceso. Y ojo con esto, mira, yo solo voy a dar 3 ejemplos súper cortos. Uno, cuando la convencional constituyente Constanza V pedía la palabra en las comisiones, ¿ya? Partía diciendo, porque le había tocado ya la experiencia, nosotros con mi esposa vimos bastante todos los días las cuestiones, partía Sí. la convención en nuestra tarde, la íbamos viendo, ¿ya? No era tan placentero, y Constanza V siempre decía, bueno, yo sé que me van a decir que no, pero mira, y muchas veces planteó, y la mayor parte de las veces decía, no voy a plantear nada de lo importante porque yo sé que ustedes están en desacuerdo conmigo, voy a plantear algunos puntos que me parece que podrían ser modificables. Y le que sean que no igual. No, no, no. De repente dijo, oye, ¿es verdad que los asesores van a ser, vamos a poner asesores que no sean profesionales? Si en el sector público siempre se exige que sean profesionales. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el fundamento para eso? O sea, ¿cuál es? No, van a ser profesionales, no van a ser profesionales, da lo mismo. Va a quedar así, pero tiene que estar fundamentado. ¿Por qué no van a ser profesionales? ¿Ya? Toda una discusión. ¿Cuál era el tema? Que alguien quería contratar a la hija de un convencional de asesora, que no estaba titulada. O sea, perdón, estábamos hablando de tonterías así. Y el momento clave de la convención, donde todos los datos indican que empieza la caída violenta, es que la derecha mete el famoso tema de la expropiación de los fondos de pensiones, pone una iniciativa popular de norma. La iniciativa popular de norma para que no expropien los fondos de pensiones es la primera de Chile, la con más votación de Chile. Llega a la convención y la convención dice no. Y legítimamente, Darío, no ilegítimamente, legítimamente, las últimas noticias titula con Bernardo Fontaine diciendo quieren expropiar los dineros de las AFP. Legítimamente, porque si tú dices que no quieres aprobar una ley para que no se expropien los fondos de pensiones, es porque al menos lo estás pensando. ¿Y por qué lo hiciste? Por decirle que no. Por decirle que no. Pero sí Pero estoy es que- totalmente de acuerdo. Darío, yo insisto en un punto, y quizás la diferencia que tenemos es en una, no te digo de política, sino que es una diferencia de, a ver, yo he hecho muchas veces en mi vida este trabajo y creé un artículo que salió publicado en algún momento dado sobre lo que yo llamo el embarazo noticioso. Básicamente, cuando tú te das cuenta que algo está creciendo lo suficiente como para que pueda transformarse en noticia. Para que cuando pase la noticia, el hecho súbito y del momento, tú no digas, chuta, no lo vi venir. Y esa lógica se estaba constituyendo y partió todo eso por una situación extraordinaria, extraordinaria. Ganaste con el 80% para una nueva constitución y sacaste pero pila de convencionales. La lógica que se dio en ese momento, y varios lo advertimos y todas las cosas, pero la lógica que se dio en ese momento fue, para muchas personas perfectamente legítima, oye,
aquí el grueso del país está acá. Somos nosotros representantes de una mayoría tan brutal que incluso perdiendo 10 o 15% se gana. Y entonces nos atrevimos a meter, por ejemplo, a tener conductas que probablemente hoy día no van a poder ser nunca más iguales. Por ejemplo, prohibirle a alguien que hable. Por ejemplo, decirle a una persona que no puede ser parte de una comisión. Por ejemplo, empezar a proponer cosas que ni siquiera las habías planteado cuando eras candidato, pero sí eran parte de tus causas personales y propias. Y el punto más impresionante, a mi modo de ver, el más impresionante de todos, ya lo he contado, es cuando una convencional propone el fin de los poderes constituidos en el acto para poder, y se vota y saca 0 votos, incluyendo el de ella. Sí. Y yo, entonces yo ahí pregunté, me acuerdo en mi programa, dije, Sí. a ver, ¿cuál es la lógica de esto? Porque esto va a mandar mensaje. Bueno, Va a mandar claro, ahí está la mensaje. responsabilidad. Pues. Sí, pues, obvio. Claro, entonces, ese tipo de lógica, por eso es que yo no acepto, si tú quieres, querido Darío, la lógica de un partido de fútbol de un campeonato. Si tú me dices, estamos en la final, hemos llegado a la final, y por tratar que a 1 minuto te dan un penal, y vos por hacerte el lindo tratáis de darte una vuelta y platearlo de taquito, y lo erráis, eso se llama farra en Ya, cualquier parte del mundo. Y no Corta tenéis la ni una Paulsen. posibilidad de removerlo. Córtala a decir farra. Mañana Ya, te voy a dedicar ok. mi columna y te la voy a mandar. Ya. Oye, última pregunta porque ya vamos cerrando en 5 minutitos. Es obvio que el presidente de la convención, ahí me da por decir convención, no, es Consejo Constitucional, la propuesta muerta. Consejo Constitucional. Sí. ¿Es obvio que él o la presidente del Consejo va a ser un republicano? Yo creo que sí. Sí, ¿cierto? Sí. O sea, por lógica mayoría, yo creo que debiera ser así, salvo que se produzca una cosa de esas extrañísimas donde se haya una suerte de alianza para compensar el poder de los republicanos y se alíe parte de la derecha con el resto de los... Ya, pero Pete, ¿Kast va a estar contento? ¿Kast quiere eso? ¿Quiere un presidente de la convención, del Consejo? Es que ¿sabes lo que pasa, Darío? Es que todo lo Pregunta que especulativa, plantea, obviamente. y lo que planteó Fernando es súper cierto de la problema de contradicción que esto significa. Sí, eso Pero al ojo, principio. ojo con el asunto, porque resulta que como ya se toleró todo esto, ya pasó esto, ya ocurrió muchas veces. Los que firmaron el acuerdo de noviembre del 2019, 2 meses después estaban por el rechazo, sin saber todavía cómo era la convención, sin saber nada. ¿Ya? Y después llegaron los republicanos a la convención queriendo que no hubiese nueva constitución. Y ahora fueron de nuevo queriendo que no hubiese nueva constitución. Y ahora yo creo que van a tomar la decisión cínica. Yo lo que escuché hoy día de Teresa Manero es la decisión completamente honesta y completamente cínica, porque el cinismo y la hipocresía son antónimos en ese sentido. Sí. Es cínica, es decir, la verdad es esta, nosotros no queríamos esto, ustedes quisieron perder el tiempo en esto, ustedes fueron los giles que quisieron hacer esto, nosotros estamos aquí y vamos a hacer nuestra pega, pero la constitución va a quedar nuestra, ya sea por acá o por allá. Bueno, usted elige. Capaz que entonces, republicano, en un primer gesto, le entregue la presidencia a alguien que no sea sus filas. Puede ser. Va a ser Ahora, una ironía y se la va a entregar a los pueblos originarios. Claro. Aligüen Antileo, el dato no son 50, son 51 porque contra todo pronóstico, realmente contra todo pronóstico, mira que también hay un microfenómeno va a interesar, cerca de 250.000 personas de ascendencia originaria indígena votaron por apenas uno de los 2 candidatos que había en el padrón aparte, todos pensamos que no había ni una chance, y salió electo Aligüen Antileo, dirigente muy respetado, quien conozco, muy interesante, de posiciones... Fuertes, no duras, porque él no para nada, es súper dialogante cuestión, pero de posiciones muy claras y con muchos años de activismo en el mundo indígena. Va a ser extraño tener su voz y yo creo que va a ser una gran incomodidad para el ecosistema del nuevo Consejo Constitucional. Así que bueno, en fin, veremos. Tienen 51. Capaz que entonces los republicanos digan, don Antilén, ¿quiere usted? Y ahí vayan preparando el rechazo.
¿Quién sabe? Nadie sabe para quién trabaja. Esa podría ser como el corolario. No, sí, eso. No, pero está no. entretenido el desafío de los republicanos, que un Sí, poco como lo planteó muy bien Alberto, que es, a ver, si es que jugamos el juego de la Constitución y le sacamos la nueva Constitución, etcétera, acá ya tenemos que obtener el apruebo. Pero si es que nos hacemos los giles y no nos gusta tanto y hacemos como que trabajamos y nos importa un poco y la cosa tenemos rechazo, bueno, tenemos la Constitución antigua. Y por lo tanto, en esas dos variables, lo único que yo digo, esas dos variables, suponiendo que pasen, esto puede ser absolutamente absurdo, pero eso tú lo vas a notar en el proceso. Es imposible de que no se note si que tú estás trabajando en una situación o no. La Oye, una encuesta de la cosa cosa más, no... ¿Qué? y No, una pero cosa más. espérate, déjame decir el tiro. La encuesta de la cosa Ya. nostra estuvo de verdad de lujo, ya se están, pero además quiero decir que está, ya pueden acceder. Ustedes no estuvieron, no la vieron, está acá, mira, fíjate que esta es nuestra renovada, esta es la cosa nostra, pero en versión renovada, ¿ya? Tiene secciones nuevas, algunas que son abiertas a todo público, como podcast, etcétera, más voz, en fin, otras que son cerradas, que son esta, una al día, donde estamos ahí todos los días con Alberto, nos mandamos algún rollo, y dentro de las múltiples secciones está también aquí, encuestas la cosa nostra. Entonces usted aprieta ahí, ¿y qué le aparecen? Le aparecen todas las encuestas, todas, pero las presentaciones, es decir, todo ahí el chalaco que mete Mayol. No, mira, no, está No, muy mira, buena, está muy buena. Mayol en distintos momentos, hecho mierda, esperanzado, No sé. de farra, Se puede notar cómo le estaba yendo a la convención. maritalmente ahí. Claro, con la chaqueta de cortina. Sí, oye, y lo otro, ustedes ni lo saben, pues nosotros hacemos cosas, de repente ni se entera. Mira, ¿qué tenemos ahí? Paulsen de Chuta. selección. Ay, Dios mío. Y entonces te aprieta Paulsen de selección y le aparecen, por ahora, pues estamos todos los minutos confianza, todos. Mira, ya. Mira, todos. ¿Qué Gracias, tal? se le Todo, agradece. ¿Qué tal? Oye, Bueno, CNN yo te lo en este agradece. minuto entonces me retiro porque veo que no tengo ni Ah, no, mención en pues. esa web. A ver, Pero ¿qué hay, mira, qué hay después de mira, Paulsen de mira. selección? La Matus de selección, pues. Usted aprieta la Matus de selección y ¿qué le aparecen? Todas las descabelladas. Mira, el último Descabellada. capítulo. Sí, pues. Está Muy todo. bien. Mira, quería aprovechar de comentarlo, que de verdad que está de lujo. Es lacosanostrap.cl, usted la descarga de su celular, entonces le queda listito. Para que la gente es la cosa nostra pp, como app, la cosa Claro, nostra .cl. app al final, .cl. Entonces la A descarga la y le Cosa queda, Nostra app. claro, justamente. Claro. Entonces, eso, Pero pueden descargar, ustedes entran a la página y ahí mismo les va a aparecer la posibilidad de la descargarla descarga. en su celular. Celu. Y esto tiene que ver también, ¿por qué le decimos este cariñito? Porque estamos en una campaña empeñados en que más gente se sume a la comunidad Cosa Nostrera. Tenemos una expectativa de lograr 1000 Cosa Nostreros con la cuota al día, a la antigua, con el carnet, en la Le cédula, encarné en el al día. núcleo. Los camaradas de la Cosa Nostra queremos que se pesen con 5 luquitos mensuales para permitir que todas estas cosas sucedan y entonces tienen acceso a todas todas las cosas de la Cosa Nostra. La mayoría de las secciones son abiertas, obviamente, la mayoría, las encuestas y todo, pero tenemos un par que son exclusivas, pero que en realidad es como el gancho para que ustedes se inscriban y sumamos la comunidad Cosa Nostrera. Eso quería decir, te interrumpí, Alberto, pero era el momento para plantearlo. Y mira, No, está bien. mira quién me acaba de hablar. Oh, mira. Ándate, cabrito. Negocio, aló. Sí, los corto al tiro. No, solamente añadir al respecto que Yo conocí efectivamente además que nuestro socio para la Cosa Nostra, también agradecer a la gente que aportó en la encuesta, que fue un aporte muy, muy, muy voluminoso. Veníamos bajando los números en las últimas ediciones y en este momento que parecía que era un momento muy depresivo y que por tanto no iba a haber tanto estímulo, porque eso normalmente es lo que pasa, hubo un punto de inflexión. ¿Ya? ¿Alcanzará para sentir esperanza? Quizás como si fuera una canción de Alberto Plaza, pero no más que eso, probablemente. O sea, que chorrea 32 minutos. No, yo solamente quería hacer la talla que, que yo conocí a una funcionaria del gobierno de Bachelet que hacía esto. Sí, presidenta, sí, claro, sí. No, la presidenta me acaba de decir ta. Y la abogada no paga que la chucha. Ay, qué bueno. Ya. Pero, oye,
Pero Ya, por Dios que se Inmediatamente. sentía grande. Se terminamos sentía entonces. grande hablando con la presidenta, ¿o no? Sí, pues muy bien. Próximo lunes, entonces, partimos con 32 minutos de todo esto, ahí vamos a ir. Oye, les puedo recomendar algo que estoy viendo que me encantó. Me encanta, dale. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama el The Diplomat, la diplomática, que es una mujer de Estados Unidos que llega como embajadora a Londres. Pero, oye, por favor, porque políticamente, en términos de la construcción política de las relaciones internacionales, es brillante. Y además tiene Bueno, toda una entonces yo serie aprovecho de... de recomendarle Irresistible. No sé si ya la han comentado, pero Irresistible. Ya, Sí, Diplomata yo la o Por vi. ahí Irresistible. Series ambas, ¿Cuál? entonces. Irresistible es la misma que la Irresistible creo que es antigua, película, es película. la película Es, antigua. Película, sí, película. sí, Pero es la sobre misma. las campañas presidenciales que está Ah, producida, ya. dirigida y escrita por Jon Stewart, que era el Sí. conductor Sí. de Daily News. Yo no les Y puedo yo recomendar aprovecho de nada. recomendarle, ¿Eh? yo aprovecho de recomendarles la película La Farra, dedicada a Darío Quiroga. Yo, yo no les puedo recomendar nada porque tengo tanta pega que no veo series hace tiempo. Lo único y no puedo recomendarles Punto de Encuentro. Punto de Encuentro que está por cuarta semana en los cines comerciales porque ya usé los comodines el otro día, así que ya mucho. Ya. Yo te recomendaría la Fara, pero la Fara La Fawcett. Farra. La Farrah Fawcett. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes. Besotes. Nos Adiós. vemos. Chao, que les vaya bien. Chao.